Hoy empezamos nueva serie. Para el que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Yunuen González. Estuve mucho tiempo siendo parte de este grupo y ahora tengo el honor que Marco pues me da a veces la encomienda de compartir los jueves y estoy muy contenta. Para mí es un honor siempre estar enfrente de todos ustedes y poder hablar un poquito de lo que Dios habla a mi vida. Y hoy que empezamos una nueva serie que se llama El Último Rey. Está muy de película ese nombre, ¿verdad? Y el primer tema se llama El Rey Rechazado y Crucificado. Hoy vamos a ver quién fue el rey rechazado y crucificado. Y yo creo que ya tienes una idea, ¿no? Pero quiero empezar preguntándoles si ustedes alguna vez han sufrido alguna decepción. Si alguna vez se han decepcionado de la comida que pidieron, que se veía bien buena en el menú y la probaste y bien mala. ¿O te has decepcionado de algún lugar que querías visitar así con todas tus ganas y cuando llegaste no era lo que pensabas? ¿O te has decepcionado de un amor, no? ¿Quién se ha decepcionado de un amor? No es cierto, no levanten la mano. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos antes de ponernos tristes con estas decepciones? Puedes cerrar tus ojos nada más para que no te distraigas ahí donde estás. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y traigas, Señor mío, un entendimiento de tu palabra a nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido que abras nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar y para ver lo que tú quieres hablarnos. Yo te pido que quites toda distracción de nuestra mente, que podamos estar aquí ahora, Señor mío, escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues bueno, hablando de decepciones, no les voy a contar una amorosa, porque no quiero tristezas. Hace 3 años yo tuve unas pequeñas vacaciones en diciembre a Michoacán. Entonces con mis amigos que iba, yo les decía, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Nada más, por favor, llévenme a Tlalpujahua. ¿Alguien escucha de Tlalpujahua? Nadie. Se conoce como el pueblo de la eterna Navidad. A mí me encanta la Navidad, entonces yo había escuchado y había visto reels, ¿no? Y había visto así videos de este pueblito que tiene una villa navideña. Súper padre. Entonces yo quería ir, porque como me gusta un chorro la Navidad, yo me imaginaba que iba a ir al Polo Norte, pero en México, ¿no? O sea, ya me hacía yo como en Suiza, pero sin nieve. Yo tenía un chorro de ganas de conocer este pueblito. Entonces ya pues llegamos a Michoacán y vamos camino al pueblo, por fin llegamos al pueblito, nos bajamos, pues llegamos a la placita. Ven que todos los pueblitos mágicos hay una placita. Y yo, ¿dónde está la villa? Que es a lo que vine yo. Entonces que por fin llego a la villa y yo como el meme del payaso, ¿no? Bien. Ahí todo se derrumbó, o sea, todas mis ilusiones de ese pueblo quedaron ahí. ¿Por qué? Porque es un terreno donde construyeron una calle con con una villa navideña, pero todo es fabricado, o sea, todo falso. Y en lo que yo veía en los videos, que era así todo un pueblo, era una sola calle, ¿no? Y aparte era como un set de televisión, pero que no podías entrar a nada. Todo estaba cerrado, entonces fue una gran desilusión en mi vida, la verdad, el pueblito. Su comida no, y sus buñuelos menos, bien buenos, pero el pueblito sí. Y así como yo me desilusioné mucho de este pueblo, el pueblo de Israel se desilusionó mucho de Jesús. Yo sé que no hay comparación, pero solo les quería dar una idea de cómo uno se desilusiona de las cosas porque no recibes lo que esperas. Y yo les quiero decir por qué fue tanta la desilusión del pueblo de Israel respecto a Jesús. Todos ahorita sabemos y tenemos un respeto por Jesús, porque Él murió en la cruz y resucitó. Sin embargo, cuando Él estaba en la tierra, las personas que estaban ahí en ese momento, la verdad, la mayoría vivió desilusionada de Él porque esperaban otra cosa. Y hoy vamos a ver justamente por qué es que hubo tanta desilusión para ellos y vamos a aprender un poquito de historia el día de hoy. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo desde que fue formado. A mí me gusta la historia, no sé mucho, pero algo sé.
Y creo que es de los únicos o de los pocos civilizaciones o pueblos que ha prevalecido por cientos y cientos de años. Desde que fue fundado, desde que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a hacer una nación grande, hasta el día de hoy nunca ha sido desaparecido. O sea, nunca ha desaparecido, siempre ha permanecido como una nación. Ha sufrido muchos ataques, ha sufrido muchas conquistas, ha sido muy golpeado, sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo una nación. Y hoy vamos a ver cómo Israel llegó como a su máximo esplendor con el reinado de David y Salomón. Fue como su gloria, ¿no? Y de ahí se fue decayendo, pero debido al pecado de la gente. Posteriormente fueron conquistados por Nabucodonosor. Ahí vemos, ¿no? Fue conquistado por el rey Nabucodonosor del imperio babilónico. Después Babilonia fue conquistada por Ciro de Persia. Entonces, como resultado, los israelitas ahora estaban, de estar bajo el dominio de Babilonia, ahora estaban bajo el dominio de Persia. Entonces seguían siendo dominados. Dice la historia que por el año 331 antes de Cristo, el imperio de Persia fue conquistado por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey macedonio. Fíjense, yo siempre pensé que era romano. Pues ándale, que es un rey macedonio que conquistó como toda la civilización griega. Entonces, en ese momento los griegos eran como los meros, ¿no? Ellos eran los reyes del mundo en ese momento de la historia. Pero luego sucedió que durante el periodo del año 167 al 63 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue liberado por los macabeos. Entonces tuvo un tiempo de libertad, pero en el año 63 antes de Cristo, Jerusalén, o sea, Israel, otra vez fue conquistada, ahora por el imperio romano. Entonces, a partir de ahí, sufrió mucho opresión por el imperio romano. Y mira, si tú lees la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, del Antiguo, cuando se acaba el Antiguo Testamento y luego cuando empieza el Nuevo Testamento, ese periodo, nosotros nomás le damos vuelta a una hoja, ¿verdad? Pero ese periodo fue alrededor de unos 400 a 500 años. Entonces, en ese periodo de la historia, Dios no le habló a su pueblo de Israel a través de los profetas. Se considera un periodo de silencio. Entonces, si tú ves, cuando se acaba el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está conquistado por Persia. Y cuando se empieza el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel está conquistado por los romanos. Entonces, durante todos estos años, el pueblo de Israel fue y vino, fue conquistado, fue libre, fue conquistado. Pero llegamos al punto en que los romanos lo conquistan. Y los romanos cuando fue conquistado Israel en ese momento, estaba al frente un hombre que se llamaba Pompeyo. Entonces a este Pompeyo lo derroca Julio César y ahora el emperador es Julio César. Luego lo derroca el emperador Marco Antonio y a Marco Antonio lo derroca César Augusto. Y cuando César Augusto estaba siendo emperador de Roma es cuando Jesús nace en esta tierra. ¿Ok? Entonces todo esto para decirte que el pueblo de Israel esperaba con desesperación, con mucha desesperación, anhelaba que su Salvador llegara. Fíjate, habían pasado cuántos años de conquista, de opresión, de ser afectados. Y ellos, pues el pueblo de Israel es una cultura muy dedicada a la lectura de las Escrituras. Entonces ellos sabían que se les había prometido un Salvador. Ellos sabían que Dios iba a enviar a un Mesías, que iba a enviar a alguien que los iba a llevar a libertad. Entonces ellos anhelaban tanto a ese Salvador y Jesús llega a la tierra. Y para ellos fue una desilusión porque era muy diferente a lo que ellos pensaban que era un Salvador. Porque obviamente ellos esperaban un emperador, ellos esperaban un rey, ellos esperaban un guerrero que los sacara de la opresión de los romanos. Y los romanos cuando conquistaban no iban y mataban y destruían toda la población. Ellos los dejaban vivir,
les dejaban los gobernantes que ellos quisieran, pero les imponían impuestos. Entonces, todos los pueblos conquistados mantenían a los romanos, ¿no? Al gobierno romano, y mantenían las guerras, y así era como los oprimían. Y además, pues los romanos tenían muchos privilegios en relación a las personas que no eran ciudadanas romanas. Y en esa época, cuando Jesús nació, los líderes religiosos, que eran los escribas y los fariseos, que escuchamos mucho, ¿no?, que leemos en la Biblia, ellos sabían de la existencia de estas profecías, de estas promesas de parte de Dios, y las estaban esperando, porque Jesús fue el rey prometido. Vemos en Isaías 9, 6 al 7, ahí lo puedes leer, que Jesús había sido prometido por Dios muchos años antes de que Él naciera. ¿Se acuerdan que les dije que por lo menos el periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo habían pasado, ¿qué? 400, 500 años. Pero todavía antes de eso es cuando Dios había enviado las profecías de que Jesús, si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de palabra que profetiza acerca del Salvador que iba a venir. Y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Isaías 9, 6 y 7 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces, obviamente los israelitas esperaban un rey, un emperador, un guerrero, porque decía, el gobierno, él va a tener el gobierno. Entonces, cuando tú escuchas que alguien va a tener el gobierno, ¿qué piensas? Pues que va a ser un líder político, que va a ser un líder militar, o alguien que dirija, no, con fuerza. Y aparte decía, la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. David había sido un rey, uno de los reyes más importantes, si no es que el más importante de ese pueblo de Israel. Entonces decían, pues va a venir del linaje de David, ¿no? Va a ser descendiente de David. Y como dice aquí, va a reinar con imparcialidad y justicia. Como les decía, los ciudadanos romanos tenían muchos privilegios ante el gobierno. Sin embargo, los ciudadanos que no eran los conquistados, pues ellos estaban constantemente siendo oprimidos. Entonces ellos anhelaban que esto se cumpliera, que hubiera su Salvador que reinara con imparcialidad y justicia. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, entonces en Jeremías 23:5 dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Otra vez, ¿no? Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Entonces aquí otra palabra, otra profecía de otro profeta de Jeremías diciendo, va a venir un rey, va a reinar con sabiduría y va a venir del linaje de David. Y esto era lo que esperaban pues los ciudadanos de Israel. En Zacarías 9:9 también nos da una profecía y nos acerca más a lo que realmente sucedió. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Esto también era parte de las escrituras, esto también era parte de los profetas. Sin embargo, como que a esto no le prestaron mucha atención los del pueblo de Israel, ¿no? O sea, ellos se enfocaron en que era un rey, que los iba a liberar, que iba a sacarlos de la opresión y todo. ¿Y cuántas veces nosotros también así actuamos? Nada más como que creemos una parte de lo que Dios nos dice en nuestras vidas y no todo. Y sabes que todas las profecías que hay en la Biblia se cumplieron en Jesús. Todas y cada una de las palabras que hay escritas. Y no es porque yo sea muy inteligente, pero yo tengo una Biblia de estudio. Entonces, estaba viendo un cuadro comparativo que hay en esa Biblia donde te dice la profecía en el Antiguo Testamento, en qué eventos, o sea, de qué habla la profecía, por decir,
dónde iban a ser Jesús, de quién iban a ser Jesús, que iba a sufrir persecución, su vida iba a peligrar cuando era niño, que iba a subirse en un burrito. O sea, todas las cosas que Jesús iba a vivir en su vida. Te hace el comparativo, dónde fue la profecía, o sea, dónde se habló antes, muchos años antes, la situación y en cuándo se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver que todo lo que se habló de Jesús fue cumplido. Sin embargo, el rey prometido fue el rey rechazado. ¿Por qué? Porque no cumplía con esas expectativas que tenía el pueblo de Israel. Jesús no encajaba en ese molde que ellos habían creado, ¿no? En esa historia que ellos se habían hecho en su mente. Ellos pensaban que iba a venir con poder y autoridad para derrocar a los romanos. Sin embargo, él vino con poder y autoridad para terminar con el pecado. Y él vino a reinar con compasión, porque el propósito de Dios, o sea, Jesús iba a venir a esta tierra a traer libertad, pero no solamente al pueblo de Israel. Su propósito era aún mucho más grande, que era para todo el mundo. Entonces, de la manera que ellos pensaban que iba a venir, que era como guerrero, como emperador, no se iba a poder cumplir, porque era para que todo el mundo fuera libre de su pecado. Dice Juan, y ahora te preguntarás, pero ¿cómo sabían ellos, el pueblo? Porque una vez me pregunté esto, ¿cómo sabían ellos, el pueblo, que Jesús iba a ser el rey? ¿Por qué no dijeron, ay, Juan el Bautista o otra persona? No. Y ahora te voy a decir por qué. Qué bueno que me preguntaste. En Juan 19, 14, 16 dice, ya era el día de preparación para la Pascua cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Pilato era el gobernador de esa área de Jerusalén. Miren, aquí tienen a su rey. Entonces, aquí hay una declaración de parte de una autoridad romana donde dice que Jesús era el rey, pero él ¿cómo sabía que era el rey? Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. Y el pueblo contestó, no tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato pues les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Entonces aquí una autoridad romana está reconociendo que para los judíos Jesús era el rey, o era el rey que esperaban, ¿no? ¿Y cómo supo eso? Pues bueno, antesito, esto que leímos está en Juan 19, pero poquito antes, en Juan 12, sucede un evento donde se da a conocer que todos reconocen a Jesús como el rey, como el Mesías esperado. Dice Juan 12:1, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania y llegó a la casa de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús que Jesús había resucitado. Entonces, 6 días antes del evento que pasó donde yo les decía que el pueblo gritaba crucifíquenlo, 6 días antes Jesús llegó a la casa de Lázaro, comió ahí, hubo una comida en honor a Jesús, y cuando Jesús salió de esa casa, todo el pueblo se juntó, sacó unas palmas y empezó a gritar, Hosana al rey de los judíos. Entonces empezaron a gritar, viva el rey de Israel. Y dice que Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y así se cumplió la profecía que les leí en Zacarías 9:9. ¿Se acuerdan? No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Entonces, 6 días antes de que estaban gritándole crucifícalo, primero lo estaban reconociendo como el rey de Israel. Pero como no era lo que ellos pensaban, entonces dijeron, pues lo vamos a rechazar, no lo queremos. O sea, muy de parte de Dios, muy rey, muy humilde, muy bueno, sana, hace milagros, pero no es lo que necesitamos y no es lo que queremos. Entonces, pues crucifíquenlo. Estaban tan decepcionados en su corazón que lo rechazaron completamente. Y fíjense, todavía al momento que lo crucificaron, dice que arriba en la cruz le pusieron en 3 idiomas. Se me olvida, este es el rey de los judíos. Entonces, en señal de burlándose de que, mira, ¿dónde terminó el rey? No duró nada. Y nosotros, yo quisiera que esta noche nos preguntáramos,
si nosotros no hemos sido como ese pueblo de Israel, que nosotros esperamos ciertas cosas de Dios, nos hemos hecho una idea de lo que Dios debe hacer en nuestras vidas, de lo que Dios debe darnos a nuestra vida, y si Él no lo hace, lo hemos rechazado. Decidimos decir, no quiero seguir a Jesús, o no quiero esta vida, o no quiero obedecer a Dios porque Él realmente no se encaja a mi molde, porque Él no hace lo que yo quiero. Entonces, así como ese pueblo de Israel, ahorita estamos en el mes de la Semana Santa, ¿no? Y es donde recordamos las películas y todo, recordamos la crucifixión de Jesús y nos asombra y nos aterra y decimos, ay, o sea, que gachos fueron los israelitas y todo lo que le pasó a Jesús, pero muchas veces en nuestra vida tenemos esa actitud. No gritamos crucifíquenlo, no gritamos sáquenlo de aquí, pero con nuestras actitudes estamos rechazando a Jesús desde lo más profundo porque simplemente no se amolda a lo que nosotros esperamos de Él, al Dios que queremos que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Entonces, yo te diría, reflexiona. ¿Quieres seguir con esa actitud de rechazo hacia Dios porque no hace lo que yo quiero? ¿O realmente quieres conocer a ese Rey que ha venido para guiarte, para amarte, para darte sabiduría, para traerte libertad? ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? Entonces, empieza a vivir de esta manera. No porque no te conceda los anhelos de tu corazón, no lo deseches, sino busca cuál es su verdadera voluntad, porque a veces nosotros tenemos una expectativa, ¿no? Así como yo tenía esa expectativa de esa villa navideña, a veces nosotros tenemos una expectativa de cómo queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero en la realidad Dios tiene otro pensamiento para nuestra vida, entonces tenemos que encontrarlo y tenemos que conocerlo. ¿Vamos bien? Entonces, a pesar de que Jesús fue rechazado, su sacrificio lo cambió todo. Él cumplió su propósito, aunque Él no fue aceptado por su pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos rechazados y tiramos la toalla? Ya no me quiere esa persona que yo pensaba o que yo quería que me quisiera toda la vida, ya no me quiere, entonces ya la vida no vale. O el trabajo que yo quería no se está dando, entonces ya no quiero nada. Entonces, Jesús, a pesar de ser rechazado, burlado, golpeado, Él no desistió y cumplió su propósito porque Él sabía que el propósito de salvar al mundo entero era mucho más importante que el sufrimiento temporal que Él tenía. Así nosotros tenemos que saber que nuestro propósito es eterno y es mucho más importante que el rechazo que podamos sufrir de cualquier persona o en cualquier lugar. Entonces no desistan por ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de no encajar o ese sentimiento de no agradar a las personas, sino enfócate en buscar cuál es el propósito que tienes, porque tú naciste con un propósito y empieza a trabajar en él. Usa tus energías en eso. Dice Isaías 53:5. Fue despreciado y rechazado. Les voy a leer desde el 3. Aquí nomás está el 5, pero les voy a leer desde el 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces, como les decía, él dejó ese sentimiento de rechazo a un lado por cumplir este propósito, porque toda la humanidad, no solo el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad fuéramos salvos y toda la humanidad pudiéramos tener una vida eterna en su presencia, pero también una vida en plenitud en la tierra.
Porque muchas veces nosotros, por no cumplir la voluntad de Dios, o por estar enojados, o simplemente por desconocimiento, estamos en la misma situación, dándole vueltas, con el mismo pecado batallando, con el mismo problema batallando, con el mismo dolor batallando día con día. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos tener una vida en plenitud y en paz a pesar de las situaciones difíciles. Porque situaciones difíciles siempre vamos a tener. Eso nunca se va a acabar. Pero podemos vivir una vida en plenitud y en paz. Y la cruz fue el trono de Jesús. Todos esperaban pues un trono, un palacio, pero en realidad la cruz fue el trono de Jesús y desde ahí gobernó el pecado y la muerte. Por eso el pecado y la muerte ya no tienen ninguna autoridad sobre nosotros, si es que nosotros decidimos aceptar a Jesús. Y su sacrificio cambió nuestra condición de vida para siempre, una vez y para siempre, porque Él murió y resucitó al tercer día. Y bueno, este sacrificio es súper importante para nosotros porque representa una redención total. ¿Qué es redención? Redención es cuando alguien compra algo que ya había sido vendido. Entonces, por ejemplo, si yo vendo mi casa o mi casa me la quitan, ¿no? Pero alguien más va y la compra y me la regresa, eso es una redención. Entonces nosotros pertenecíamos al enemigo por nuestros pecados y por nuestros delitos. Nosotros pertenecíamos al enemigo, pero Jesús salir en la cruz y morir y resucitar nos compró y ya no pertenecemos más al enemigo. Dice 1 Pedro 1, 18, 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces Jesús nos redimió con su sangre preciosa, con esa muerte en la cruz. Entonces nosotros ya no pertenecemos a la muerte, ya no pertenecemos al diablo, pertenecemos a Dios. Y también este sacrificio nos trajo una reconciliación con el Padre, que es Dios. Dice la palabra que el único camino, la verdad y la vida lo encontramos en Jesús y que nadie nos lleva al Padre sino Jesús. Entonces, por el sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener una relación con Dios. Antes de que Jesús viniera a la tierra, la gente solo se podía comunicar con Dios a través de un intermediario, a través de un profeta o a través de un sacerdote. Y ahora ya no necesitamos eso. Ahora podemos ir directamente y hablar con Dios y decirle nuestras peticiones y decirle cómo nos sentimos. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. También dice Gálatas 4, 4 al 5, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos una relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Y también ese sacrificio en la cruz es una invitación abierta al reino de Dios. El reino de Dios es el sistema donde Dios gobierna, donde se hace su voluntad, y también la vida eterna en el cielo, porque lo creas o no, hay una verdad y hay una realidad. Después de esta vida terrenal hay una vida eterna, y nosotros en esta vida terrenal decidimos si esa eternidad la vamos a pasar o con Dios o en el infierno. Entonces esto se oye muy como religioso y muy como fuerte, pero es la realidad. Entonces, por el sacrificio de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de irnos a una vida eterna al cielo con Dios. Entonces dice Filipenses 3:20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Porque dice la Biblia que Él murió y resucitó y se fue al cielo con su Padre, pero un día Él va a regresar por nosotros para vivir toda la eternidad
con Él. Entonces, a partir de este sacrificio, nosotros podemos ser hijos, nosotros somos redimidos y nosotros tenemos esa oportunidad de estar en el reino de Dios todo el tiempo. Y a lo mejor tú estás aquí por primera vez, o a lo mejor no te acordabas de esto, o a lo mejor ya tienes años en la iglesia, tienes años viniendo al grupo, pero en realidad no ha habido un rendimiento total de tu vida a Dios. A lo mejor en realidad tú has vivido tu vida como tú has querido. Y como les decía hace rato, no estamos en esa posición de gritar crucifiquen a Jesús o no salimos a la calle a decir, ay, Jesús es una mentira o Jesús es una decepción o no es lo que esperaba, pero con nuestras actitudes o en nuestro corazón realmente lo hacemos porque no valoramos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No valoramos porque vivimos como nos da la gana. Si Dios dice algo, pues qué bueno, ahí para otros, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito específico, pero a veces nos da flojera encontrarlo. Y la única manera es buscando a Dios, la única manera es entregándote completamente. ¿Y cómo le hago, no? Para poder gozar de todos estos beneficios que vienen con el sacrificio de Jesús. Y el primer paso, pues, es el arrepentimiento. Es el reconocer que no hemos estado haciendo las cosas conforme Dios quiere en nuestra vida. Y yo creo que aquí habemos de todo, ¿no? Los que tenemos años conociendo de Dios, los que tenemos poquito, los que hoy vienen por primera vez y es la primera vez que escuchan algo así. Pero en general todos sabemos lo que es el bien y el mal. Todos sabemos qué está correcto y qué está incorrecto. Ya conforme vas conociendo a Dios más profundamente, pues ya va Dios revelándote qué es lo correcto o lo incorrecto en tu vida. Qué es lo que Dios espera o no espera de ti. Pero en general todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a veces hemos vivido nuestra vida como nosotros queremos, a pesar de que sabemos que no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, para poder gozar de esos beneficios que Jesús nos dio al morir en la cruz, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de hacer tu propia voluntad y de no vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren, dice Romanos 10, del 9 al 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces no tenemos nada que hacer, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer mandas, no tenemos que hacer nada para ganarnos el ser llamados hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer es confesarlo, es decir que lo queremos. Dice la palabra, como leíamos ahorita, si lo declaras y lo crees en tu corazón, entonces es importante el arrepentimiento de decir, ya no quiero vivir la vida conforme la he estado viviendo o conforme a mi voluntad o conforme a mi manera de pensar, sino bajo la voluntad de Dios, pero también creyendo que hay un Dios, que existe Dios, ¿no? Dice la Biblia que aquel que se acerque a Dios tiene que creer que le hay. Y la otra manera es entrega diaria. Es una decisión cada día caminar conforme a la voluntad de Dios. Es una decisión cada día que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Y esto, el arrepentirnos, el tener fe, el tener una entrega diaria a la vida de Dios nos va a permitir, tener esa vida que Dios soñó cuando mandó Jesús a la tierra. Entonces no permitamos que el sacrificio que Jesús hizo en la tierra sea en vano. No permitamos que ese dolor, esos golpes, ese sufrimiento, ese rechazo que pasó Jesús por amor a ti, por amor a mí, sea en vano, sino que realmente produzca una transformación en nuestro ser y en nuestra manera de vivir y en los que están a nuestro alrededor. Que más y más personas puedan conocer a Dios a través de nuestra vida y que puedan tener también esa oportunidad de decidir pasar una eternidad con Dios. Entonces,
yo los quiero invitar a que en este tiempo que celebramos la Pascua, que son días de vacaciones, pero también días de recordar lo que hizo Jesús en la tierra, no solamente sea eso, no solamente se quede en una historia o en algo que recordemos, sino que realmente lo valoremos y realmente produzca un efecto en nuestras vidas. Y yo te quiero pedir que te pongas de pie y que tomemos este tiempo, porque muchas veces hablamos con Dios y le decimos lo que queremos y le decimos lo bonito que nos hace sentir y le decimos que le hablamos de nuestros sentimientos, no, pero de lo que nosotros necesitamos de Él. Y esta noche yo quisiera que termináramos con adoración a Dios, diciéndole a Él lo que Él representa para nosotros, no lo que Él me da, no que Dios eres bueno y eres bueno y te quiero porque me das paz, porque me das amor, porque me das salud, porque cuidas a mi familia, no, sino que nosotros podamos agradecerle el sacrificio que Él hizo en la cruz, que podamos agradecerle lo que Él tuvo que pasar para que ahora nosotros tengamos una libertad. Porque nosotros vivimos bien a gusto, ¿verdad? Vivimos con una libertad, no estamos en opresión, no estamos como el pueblo de Israel estaba en ese momento. Si quieres ponerla, César. Pero yo quisiera que tomaras este tiempo, que cierres tus ojos para que no te distraigas con nada. Que tú tomes este tiempo, ya sea que conozcas a Dios de mucho tiempo o que apenas estés conociendo o que sea la primera vez que vienes, que tú tomes este tiempo para escuchar esta alabanza, porque esta alabanza nos narra de lo que Jesús hizo en la cruz. Y adora tú a Dios y dale gracias por lo que Él hizo en la cruz. Que sea un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Que podamos valorar todo lo que a Él le costó que nosotros tengamos esta vida en libertad y en plenitud.